Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a empezar esta ponencia, esta exposición que nos compete en esta ocasión. Eh, Vamos a estar hablando sobre la fe y haciendo una diferenciación entre la fe subjetiva y la fe objetiva. A veces, como cristianos, sobre todo cuando recién empezamos la carrera cristiana, no somos muy conscientes de esta diferencia, pero corresponde a nosotros como ministros del Señor, como obreros de Dios y cristianos, poder distinguir y discriminar entre lo que es una fe subjetiva y lo que es una fe objetiva. Tenemos que poder hacerlo. Miren, hermanos, la vida cristiana es en esencia un caminar por fe y no por vista, un caminar por fe y no por vista. Sin embargo, como les decía, no siempre sabemos distinguir entre las diferentes formas de fe. No todas las formas de fe son iguales, ni todas se sostienen con la misma solidez. He podido darme cuenta a lo largo de mi ministerio eh, y he tenido la oportunidad también de acompañar a creyentes en sus luchas espirituales, sus crisis emocionales y sus búsquedas más profundas. Y he visto corazones encendidos de entusiasmo por Cristo, pero no necesariamente esto significa un crecimiento adecuado en lo que respecta a la vida de fe, ¿no? Entonces tenemos que poder distinguirlas. A eso nos vamos a dedicar en este periodo de tiempo. Eh, Mucha gente se entusiasma, muchos hermanos están avivados, van a un culto muy emotivo y se entusiasman con facilidad, pero en realidad, así como se emocionan con facilidad, también con la misma rapidez se apagan cuando la adversidad toca a la puerta. Yo he podido darme cuenta y ver a mucha gente con lágrimas sinceras derramadas en un culto dominical. El día siguiente sus dudas, sus temores han estado presentes y muy fuertes en ellos. Y esta realidad nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué tantos hermanos viven una fe fluctuante y frágil? ¿Por qué? Una fe vulnerable. ¿Qué está pasando con los creyentes? Y he podido darme cuenta a través del estudio de las escrituras que hay una gran diferencia, una diferencia fundamental entre la fe subjetiva y la fe objetiva. A eso nos vamos a remitir. La fe subjetiva y la fe objetiva. La primera, cuando hablamos de fe subjetiva, estamos hablando de una fe infantil, generalmente alimentada por sentimientos, por experiencias emocionales. Pero la segunda es la fe sólida, la fe firme. Esta segunda es una fe madura. Esta fe es la que está arraigada en la verdad eterna de la palabra de Dios y en la obra perfecta de Jesucristo. Fíjense lo que estoy diciendo. La fe subjetiva es una fe que se basa en emociones, en experiencias, es alimentada por sentimientos, mientras que la fe objetiva, mientras que la fe objetiva es una fe madura, arraigada en la verdad eterna de la palabra de Dios y en la obra perfecta de Jesucristo.
Miren, la fe subjetiva depende de cómo nos sentimos, de si las circunstancias son favorables o si las oraciones reciben respuestas inmediatas. Esa es la fe subjetiva, depende de eso. En cambio, la fe objetiva descansa en la certeza de lo que Dios ha dicho. Voy a repetir eso. La fe objetiva descansa en la certeza de lo que Dios ha dicho. Aunque el temor nos asalte, aunque las lágrimas caigan y aunque el viento sople en contra. Entonces, esta enseñanza, hermanos, nace justamente de esa carga pastoral, de poder comprender y distinguir entre una de la otra y podamos desarrollar una fe sólida que no dependa de los altibajos emocionales, sino de las verdades inmutables del Evangelio. No es un asunto de meramente animarlos a tener fe. Necesitamos comprender cuál es la naturaleza de esa fe, dónde debe estar anclada y cómo puede crecer hasta alcanzar madurez. Nuestra oración es que podamos, a través de esta instrucción, podamos nosotros tener y desarrollar una fe firme, firme en Dios. Que podamos recordar de que la fe genuina no se mide por la intensidad de las emociones, sino por la profundidad de su fundamento en Cristo. Todos transitamos por caminos iniciales de la fe subjetiva. En nuestro inicio, sobre todo en nuestra juventud espiritual, hemos experimentado una fe fugaz, una fe fuerte en un determinado momento y débil en otro momento, ¿no? Es un altibajo, algo fluctuante, pero podemos nosotros, a través de la instrucción, de la enseñanza, distinguir y comprender cómo funciona cada una de ellas y cómo crecer y desarrollar una fe fuerte, una fe sólida. Miren, la fe, según las escrituras, es el corazón de la vida cristiana. En Romanos 1:17, el apóstol Pablo declara, el justo por la fe vivirá. Ahí nos recuerda que la existencia del creyente no se sostiene en méritos propios ni en logros humanos, sino en la confianza puesta en Dios, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de fe, estamos hablando de una fe que confía, ¿no? Que puede mantenerse firme, firme, ¿no? Sin embargo, cuando miramos con honestidad a veces nuestra experiencia y la de muchos hermanos en la fe, descubrimos que no todos viven en la misma calidad de fe. Algunos transitan con una fe frágil y vacilante, mientras que otros caminan con pasos firmes y seguros. Y esta diferencia, hermanos, que estamos resaltando no es menor, porque determina cómo enfrentamos la vida, las pruebas y nuestro andar con Dios. Escuche, una fe subjetiva se fundamenta en lo que sentimos, en las percepciones cambiantes del corazón humano, en las circunstancias que nos rodean. Hay algunos que están buscando sentir algo para avivarse en fe, ¿no? Es una fe que depende del ánimo, de los resultados visibles, de las emociones, que son como olas del mar, que suben y bajan. Cuando hay gozo, la fe parece fuerte. Cuando llegan las lágrimas, la fe se tambalea. Por el contrario, la fe objetiva, esta fe a la que nos referimos, la fe que debemos anhelar, esta fe objetiva se asienta sobre la verdad inmutable de Dios revelada en la Escritura y sobre la obra redentora de Jesucristo. Ese es el pilar.
la escritura inmutable, la revelación de Dios y la obra de Jesucristo. Es esta fe la que no se deja arrastrar por la corriente de la emoción, sino que se ancla en la roca firme que es Cristo Jesús. Eso es lo fundamental, ¿no? En las promesas divinas. El creyente, hermanos, que posee este tipo de fe, es un creyente que va a poder mantenerse firme cualquiera que sean las circunstancias que pueda atravesar, ¿no? Es una fe que puede atravesar el valle de sombra, de muerte, sin desesperarse, porque sabe que el Señor está con él, puede enfrentar la incertidumbre que se presentan, ¿no?, en nuestras vidas. Las puede enfrentar con paz, porque su confianza no está en lo que siente, y esto es lo que vamos a enfatizar, ¿no? La confianza nuestra no está en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha dicho. Su palabra es verdad. La diferencia entre ambas formas de fe no es meramente teórica, hermanos, es profundamente práctica y vital. Una iglesia que vive en la subjetividad corre el riesgo de ser inestable, de caer presa de doctrinas erróneas. Vamos, siguen entrando los hermanos. A ver, alabado sea Dios. Y eso distrae un poco. Entonces, no estamos hablando de algo meramente teórico. Es vital que podamos entender. ¿Por qué? Porque una iglesia que vive en la subjetividad corre el riesgo de ser inestable, de caer presa de doctrinas erróneas o de vivir en constante desánimo. En cambio, un creyente, una iglesia que ha madurado en la fe objetiva se convierte en un testimonio vivo de estabilidad, esperanza y perseverancia en medio de un mundo cambiante. Estas lecciones, hermanos, no es un tratado académico ni un estudio frío de la fe. Se apoya en fundamentos bíblicos sólidos, sostenibles en la palabra de Dios. Debemos poder entender estos principios. Fíjense lo que dice en el libro de Salmos 56:11. En Dios he confiado, no temeré. En Dios he confiado, no temeré. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo hace esta declaración: caminamos por fe, no por vista. Esta es la declaración del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, ¿eh? Caminamos por fe, no por vista. Pero, ¿qué ocurre cuando en la práctica caminamos por sensaciones y no por convicciones? ¿No? ¿Qué ocurre cuando en la práctica caminamos por sensaciones y no por convicciones? Debemos poder distinguir entre la fe infantil, la fe subjetiva, que está centrada en los altibajos del corazón, y la fe madura, que está anclada en la verdad objetiva de Dios. La verdad objetiva de Dios. Ahora vamos a definir, ¿no? Vamos a definir y describir un poquito lo que es la fe subjetiva, ¿no? La fe subjetiva, hermanos, es aquella que descansa primordialmente en estados de ánimos, impresiones internas y circunstancias externas. Déjeme repetir, para poder distinguir, ¿no?, entre lo que es la fe subjetiva y la fe objetiva. La fe subjetiva es aquella que descansa primordialmente en estados de ánimo, impresiones internas y circunstancias externas. No niega a Dios, pero subordina la confianza en Él
al vaivén de lo que percibe y siente, ¿no? Esta fe subjetiva no niega a Dios, pero subordina su confianza en Dios al vaivén de lo que se percibe o se siente, ¿no? Es decir, el centro de gravedad es el yo, lo que siento, lo que percibo, lo que experimento, ¿no? El criterio de la verdad viene a ser su intensidad emocional. Si lo sentí fuerte, entonces pienso, Dios me ha hablado, ¿no? Más o menos es como nos movemos en esa etapa de la fe. Y el horizonte de la evaluación suele ser la inmediatez. Si hoy salió bien, Dios es bueno. Si no, entonces surge una desconfianza. Bíblicamente, hermanos, la fe subjetiva es el suelo pedregoso de la parábola del sembrador, donde dice que se recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz. Se recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz. La aflicción, dice en Mateo 13, 20 al 21, entonces tropieza, dice, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto hermanos muy emocionados, entusiasmados en el culto un día domingo, al día lunes o martes algo o sucede, un traspiés, alguna dificultad y de repente están inmensamente desanimados, ¿no? Entonces se convierten en personas de doble ánimo, ¿no? De doble ánimo. Y son inestables, como dice Santiago 1, 6 al 8, son inestables en todos sus caminos. En síntesis, esta fe de la que estamos hablando, la fe subjetiva, es experiencialista, ¿no? Experiencialista, es decir, se basa en las experiencias. Es vulnerable a la manipulación de afectos. Engañoso es el corazón y perverso, dice Jeremías 17:9. Es vulnerable a la manipulación de afectos, ¿no? Entonces, esta fe subjetiva, hermanos, es una fe volátil, ¿no? Es una fe volátil. La confianza crece o mengua según el clima emocional del día. Depende de resultados inmediatos. Si no hay respuesta inmediata, se asume que Dios no está allí. Es así como se juzga. Está basado en picos espirituales, ¿no? Se buscan sensaciones intensas antes que obediencia perseverante. Y definitivamente se basa en enseñanzas que confirman emociones y se rechaza generalmente las verdades confrontativas, ¿no? Además, suele basarse en un activismo sin raíz o también en un quietismo sin obediencia. Entonces, mucho movimiento sin transformación o una pasividad esperando sentir algo para poder obedecer. Entonces, esto es un peligro, esto es algo inestable. En lugar de tener su mirada puesta en Cristo, como le sucedió a Pedro en el mar, ¿no? Recuerdan Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31, Jesús apareció caminando sobre las aguas, Pedro llegó, se levantó, dijo, el Señor le dijo, ven, ven Pedro. Pedro, mientras su mirada estaba en Cristo, caminó, ¿no? Pero de repente se centró en el viento y entonces comenzó a hundirse. La fe subjetiva magnifica el contexto y empequeñece a Cristo. Déjenme repetir eso. La fe subjetiva magnifica el contexto, o sea, lo que estoy viendo, lo que estoy experimentando, y empequeñece a la persona de Jesús, quien debe ser nuestra roca firme, nuestra roca sólida. En él debemos estar parados. ¿Recuerdan a Elías bajo el enebro en Primera de Reyes 19, versículo 1 al 10? Después de una gran victoria, este profeta se ve colapsado por el temor. Estaba fatigado emocionalmente, un momento difícil, ¿no? No estaba atento ni sensible a la voz de Dios. Se sucumbió, ¿no? Se estaba desanimado. El caso de Tomás, que exigió ver para creer. Recuerdan Juan capítulo 20, versículo 24 y 29.
¿no? Si no viere, si no tocare, si no metiere, ¿no? Y Jesús lo lleva de la evidencia sensible a la bienaventuranza de la fe que descansa en su palabra. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron. Hay mucha gente que piensa que tener fe, una fe grande, es oír la voz audible del Señor. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Una fe grande no se basa en una voz audible, se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa es una fe fuerte. Recuerden, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios ha dicho y así es, ¿no? Entonces, la fe subjetiva suele desplazar la autoridad de las escrituras y basarse en la experiencia. Suele desplazar la autoridad de las escrituras y basarse en la experiencia, ¿no? Entonces, no tienen una buena cristología, no saben qué es lo que significa Cristo y su obra, no tienen una roca sólida, objetiva, están basados en sus vivencias, en sus experiencias, su conocimiento de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, es una eclesiología débil, no madura, caminan en un infantilismo espiritual, caen con facilidad en confusión, confunden el fruto, el fundamento, ¿no? Los frutos del espíritu, en lugar de lo que es realmente la vida viva en la fe en Cristo. Entonces, estos son riesgos y peligros en los que mucha gente se mueve. Sus relaciones suelen ser frágiles, su comunión con sus hermanos se rompe con facilidad, no tienen una ética permanente, sino intermitente. Si sienten, obedecen, si no sienten, no obedecen, son inestables. Estamos hablando de los que manifiestan una fe subjetiva. O sea, usted puede darse cuenta por la descripción que estamos haciendo de cómo es una persona que tiene una fe subjetiva. Es una fe débil, es una fe infantil, es una fe basada en las emociones, en lo que siente, es inestable, es susceptible al error, viven ansiosos en su vida espiritual, no tienen un buen discernimiento, no han desarrollado discernimiento, se confunden con bastante facilidad, todo es una efervescencia sin sustancia y generalmente el camino que llevan es un camino de decepción y cinismo, ¿no? Porque se sostienen por la emoción. Entonces suelen decir, bueno, no funciona, cómo será, etcétera, ¿no? Caen en ese tipo de lenguaje. Entonces, nosotros tenemos que elegir la ruta de la fe madura, la ruta de la fe madura. Ahora, déjenme describir esto. La fe madura no niega la emoción. Voy a repetir eso. La fe madura no niega la emoción, la ordena. Reconoce la realidad de las lágrimas, ¿no? La Biblia habla del el llanto, el lloro. Por la mañana, por la noche será el llanto, a la mañana vendrá la alegría. Sí, hay lágrimas, pero está sostenido, el corazón se sostiene en las promesas de Dios. El corazón se sostiene en las promesas de Dios. Abraham, dice la Escritura, no se debilitó en su fe, se fortaleció, estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así dice Romanos 4:21. Una fe fuerte, una fe sólida, una fe objetiva, es una fe que está plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, ¿no? En diferencia con la fe objetiva. Quiere decir, hermanos, que la fe objetiva es
fundamental, ¿no? Entonces, es muy importante que desarrollemos este tipo de fe a través de la palabra de Dios, de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo la desarrollamos? Primero, descubrir, entender la autoridad de la escritura, ¿no? La autoridad de la escritura. O sea, la palabra de Dios tiene que ser para nosotros la autoridad suprema. Dios y su palabra son uno. Dios y su palabra son uno. Entonces, ahí están las promesas de Dios, ahí están los dichos de Dios. Esa debe ser nuestra confianza. Independientemente de cómo nos sentimos e independiente de lo que ven nuestros ojos naturales. Porque por fe andamos y no por vista. Está diciendo que nosotros caminamos parados en las promesas, en la palabra de Dios y no en lo que sentimos o lo que vemos. Entonces, para nosotros la importancia fundamental está en el valor que tienen las escrituras. Es la autoridad absoluta, suprema. Vamos, hay personas que dicen, no siento la presencia de Dios, ¿estará conmigo o no? ¿Qué dice la escritura en contraste? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él está con nosotros todos los días, sea que sintamos su presencia o no. Nuestra confianza está en lo que Él ha dicho, no en lo que nosotros sentimos, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí el Señor es nuestro guardador. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, dice la palabra de Dios. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. A veces, bueno, la vida cristiana consiste en entrar y salir. Entrar y salir, esa es la vida cristiana. Estamos siempre entrando y siempre saliendo. Esa es la vida cristiana. Es un constante entrar y salir. Pero, ¿qué dice la escritura en relación a esa constancia, a ese constante? Dice la Biblia que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. El Señor no se dormirá, ¿no? No se dormirá el que guarda a Israel, dice la escritura. Entonces Dios está con nosotros, ¿no? Nosotros vemos la vida de los grandes hombres de Dios en las escrituras, llámese José, llámese Jeremías, llámese Daniel, y estos personajes que sufrieron grandes persecuciones pudieron mantenerse firmes porque ellos confiaron que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y esto es fundamental. Ahora, si nosotros queremos poder desarrollar esta fe objetiva, uno de los elementos de gracia que Dios ha provisto es definitivamente la oración, ¿no? Debemos aprender a orar con las escrituras, no desde la emoción, sino desde la escritura. Podemos acercarnos a Dios repitiendo textos de la palabra de Dios y a ello, aferrarnos a ello. Entonces, Dios quiere que podamos nosotros desarrollar confianza, apoyarnos en el Señor y no dejar que el enemigo nos mueva a nosotros por nuestras emociones, ¿no? Un creyente que vive bajo una fe subjetiva generalmente está pensando siempre que Dios le está hablando a través de lo que siente, ¿no? Personas que están pensando, Dios me está a través de lo que siente. Por supuesto, nosotros creemos que Dios puede usar la emoción, pero la emoción nunca va a contradecir su palabra. La emoción va a ser más bien probada por las escrituras, ¿no? Personas dicen, pero si no siento, ¿cómo voy a hacer esto? Sería un hipócrita
si hago esto, si no siento, ¿no? Personas piensan así, por ejemplo, cuando se trata del perdonar. No, pero no siento perdonar, le dice, me incomoda su presencia, me siento resentido. Y en lugar de caminar en amor, en gracia, en favor, se dejan llevar por lo que sienten. Sus emociones son más fuertes que sus convicciones. Sus emociones son más fuertes que sus convicciones. ¿Por qué? Porque es una fe subjetiva. Entonces siempre están diciendo, no, es que no siento. ¿Cómo voy a decir que lo amo si no siento que lo amo? ¿No? Entonces, cuando la Biblia habla de un amor basado en la presencia de Dios en nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, la Biblia nos llama a obedecer aunque no sintamos. La Biblia nos llama a obedecer aunque no sintamos. La obediencia es el camino de la fe, ¿no? La obediencia es el camino de la fe. Muchos tienen la sensación de que si no tienen experiencias fuertes, su fe es seca. Muchos tienen la sensación, el pensamiento de que si no tienen experiencias fuertes, su fe es seca. Pero la fe, hermanos, la fe verdadera, la fe de Dios, se nutre de medios ordinarios de gracia. Déjeme repetir eso. La fe objetiva, la fe fuerte, la fe no se nutre de las experiencias, se nutre de medios ordinarios de gracia. Medios ordinarios de gracia. ¿Cuáles son esos medios? La palabra, la oración y la práctica de esa palabra, ¿no? Dios está con nosotros, no importa lo que podamos estar experimentando. Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, ¿no? Tú estarás conmigo. Entonces, vamos entendiendo. La fe subjetiva es un punto de partida común para todos. Todos, sin excepción, todos empezamos con una fe subjetiva. Es una fe débil. Es fe, pero es una fe débil. Pero ese no puede ser nuestro domicilio espiritual. Dios nos llama a crecer. Dios nos llama a crecer. La fe se apoya, la verdadera fe se apoya en realidades objetivas. ¿Cuáles son esas realidades? El carácter inmutable de Dios, porque yo Jehová no cambio, dice la Escritura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. La obra consumada de Cristo, la palabra inspirada, tal como se anticipa en la Biblia, ¿no? La Biblia. Ahora, esta fe objetiva, hermanos, tiene como naturaleza que viene de Dios. Tiene como fundamentos la verdad de Cristo. Recuerda Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Debemos comprender que la fe subjetiva tiene sus limitaciones y también sus riesgos. Es necesario que nosotros podamos redirigir nuestra mirada hacia lo que constituye la verdadera fe, la base de una fe madura, la fe objetiva. Esta fe de la que estamos hablando no depende de lo que sentimos, sino de lo que Dios ha dicho y hecho en Cristo Jesús. Voy a repetir eso. Esta fe objetiva no depende de lo que sentimos, sino de lo que Dios ha dicho y ha hecho en Cristo Jesús. No se fundamenta en la variabilidad, en lo variado de las emociones, sino en la inmutabilidad del carácter divino.
y la firmeza de sus promesas eternas. La fe objetiva, hermanos, es aquella confianza que descansa sobre realidades externas a nosotros mismos. Por eso Pablo dijo que Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras, que padeció, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo que nuestra fe descansa sobre realidades externas a nosotros mismos, ¿no? Y estas realidades son como sigue. La palabra de Dios es la revelación infalible. La persona y obra de Cristo tiene que ser nuestro fundamento eterno. La fidelidad de Dios es la garantía de los cumplimientos de sus promesas. Es decir, a diferencia de la fe subjetiva, cuyo centro es la experiencia humana, la fe objetiva coloca como centro a Cristo y su palabra. Sencillo, ¿no? Lo difícil, sobre todo cuando somos personas demasiado sensoriales, que evaluamos y medimos las cosas según cómo nos sentimos. Yo repito, a diferencia de la fe subjetiva, cuyo centro es la experiencia humana, la fe objetiva coloca como centro a Cristo y su palabra. Es así de sencillo, ¿no? Haciendo de él la roca inconmovible sobre la cual se edifica la vida cristiana. Ahora, los fundamentos bíblicos de la fe objetiva son los siguientes. Número uno, el carácter inmutable de Dios. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto significa que Dios no cambia. Por eso nuestra confianza no tiene razón para fluctuar, ¿no? Porque Él no cambia, Él es fiel y justo. Amén. Dios es un Dios confiable. Amén. Las promesas divinas de Dios son fieles. Dice en Hebreos 10:23, fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Por supuesto, personas piensan, bueno, entonces a mí no me puede pasar ninguna desgracia. No, no, eso no significa. Ah, entonces yo no puedo sufrir ningún accidente. No, eso tampoco significa. Significa que cualquiera que sea la circunstancia que podamos atravesar, Dios estará con nosotros y cumplirá sus propósitos en nosotros. Eso es fundamental, eso es clave, ¿no? El niño espiritual es ingenuo, piensa que estar con Dios significa no sufrir, significa no experimentar ningún tipo de pérdida, significa que todo va a ser conforme a sus deseos humanos y naturales. Pero el que va creciendo en la fe viva en Dios sabe que las cosas no son así, que pueden haber adversidades, limitaciones, pérdidas, pero que podemos seguir confiando en Dios, que Dios es fiel para cumplir sus propósitos en nosotros, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. La gente cuestiona, la gente de fe fluctuante, de fe subjetiva, dice, ¿pero en qué me va a ayudar a bien esto? Dice, cuestiona, pone en tela de juicio lo que le acontece, porque piensa, según su mente natural, de que no tiene coherencia lo que está padeciendo con lo bueno que Dios quiere y va a llevar a cabo en nosotros. Pero es lo bueno en Dios, pues. Dios sabe qué es bueno para nosotros y qué es lo mejor. Nuestra confianza está en Dios, no cambia, y en sus promesas que son fieles. Las promesas de Dios, dice 2 Corintios 1:20, son en él sí y amén.
Las promesas de Dios son en el sí y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios es fiel a sus promesas. Yo creo que muchas veces nosotros interpretamos mal sus promesas. El problema no son las promesas que Dios nos ha dado, sino la interpretación que nosotros le damos a esas promesas. Y siempre estamos pensando en términos egoístas, ¿no? Dijo el Señor en el libro de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjense, por un lado, allá en los evangelios, el Señor nos manda que pidamos, pero en Santiago clarifica que ese pedido debe estar ajeno al egoísmo humano, natural. Entonces no se trata de que solamente pidamos, sino que hay que pedir sin egoísmos, pedir para la gloria de Dios, para que los propósitos de Dios se lleven a cabo, pedir conforme a su voluntad, porque las promesas de Dios son en el sí y amén. Por otro lado, otra garantía para nuestra confianza en Dios es la obra consumada de Cristo. La otra garantía para desarrollar esta fe objetiva es la obra consumada de Cristo. En la cruz, nuestro Señor exclamó, consumado es. Recuerdan Juan 19:30, consumado es. Quiere decir que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue completa, fue total, total, ¿no? A esa obra no hay nada que añadirle. Y su resurrección es garantía objetiva de nuestra fe, ¿no? Pablo dice, y resucitó conforme a las escrituras. Es decir, Cristo ha resucitado, Él vive, vive por siempre. Quiere decir que su resurrección es garantía objetiva de nuestra fe. Cristo murió, resucitó, vive por siempre. Entonces, esto es garantía objetiva de nuestra fe. Además está el testimonio de la Escritura. Además está el testimonio de la Escritura. La fe está arraigada en lo que Dios ha dicho, no en lo que yo siento. Voy a repetir eso. La fe está arraigada en lo que Dios ha dicho, no en lo que yo siento. Es interesante ver cómo muchas personas se mueven por lo que sienten, ¿no? E inmediatamente toman acciones basados en lo que sienten. Es triste ver creyentes que son movidos con facilidad por sus emociones y sentimientos, en lugar de confiar en Dios y actuar en fe, ¿no? Porque por fe andamos y no por vista. La fe tiene que ver con la acción, no con la emoción. La fe tiene que ver con la acción, no con la emoción. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. El creyente maduro aprende a decir con el salmista, estad firmes, la palabra de Jehová permanece para siempre. ¿Sabe dónde dice eso? En el Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89. El creyente maduro aprende a decir, como lo dijo el salmista, estad firmes. La palabra de Jehová permanece para siempre. Esto significa, hermanos, que la fe objetiva nos prepara, nos capacita para enfrentar las pruebas. La fe objetiva nos prepara, nos capacita para enfrentar las pruebas. Fíjense que el apóstol Pedro, hermanos, compara la fe con un oro probado en fuego. Eso está en primera de Pedro 1:6-7. El apóstol Pedro compara la fe con un oro probado en fuego. Quiere decir que la fe objetiva no se quiebra en medio de la adversidad,
porque sabe que las pruebas son temporales, pero la palabra de Dios es eterna. Repito, la fe objetiva, la fe real, esta fe de la que estamos hablando, no se quiebra en medio de la adversidad, porque sabe que las pruebas son temporales, pero la palabra de Dios es eterna. Miren, Job puedo decir, como dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Bendito sea Dios. Yo sé, estoy bajando el volumen, bajando el volumen de los otros. Bendito sea Dios. Muy bien, yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Job 19:25. Aunque no sintiera el consuelo humano, ni comprendiera sus circunstancias, él llegó a declarar, yo sé que mi Redentor vive. La fe subjetiva, hermano, se derrumba cuando no ve salida. La fe objetiva permanece firme porque está anclada en un Redentor vivo. Yo sé que mi Redentor vive. Es esa fe objetiva la que se convierte en un ancla para nuestra alma. Es esa fe objetiva la que se convierte como un ancla para nuestra alma. Fíjense, el autor de Hebreos afirma que tenemos una esperanza como ancla del alma segura y firme. Así está, en Hebreos 6:19. Miren, en Hebreos 6:19 dice que tenemos una esperanza como ancla del alma segura y firme. Esta ancla no está en el mar agitado de nuestros sentimientos, sino en el santuario celestial donde Cristo intercede por nosotros. Miren, hermanos, el creyente inmaduro siempre está mirando hacia adentro y se desespera. El creyente maduro siempre está mirando hacia arriba y descansa. La fe objetiva nos recuerda que nuestra seguridad no depende de nuestra fuerza de creer, sino de la fuerza de aquel en quien hemos creído. Esto es interesante, esto es hacer una discriminación, ir más allá. Miren, voy a repetir esto. La fe objetiva nos recuerda que nuestra seguridad no depende de nuestra fuerza de creer, sino de la fuerza de aquel en quien hemos creído. Esto, en otras palabras, significa que no es fe en nuestra fe, es fe en aquel de quien procede la fe, que es Cristo Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. No es fe en nuestra fe, es fe en Jesús, es fe en su palabra, es confianza plena en quién es Él y lo que ha hecho. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos de hombres de Dios que tuvieron una fe objetiva. Por ejemplo, Abraham, Romanos 4, versículo 19 al 21. Dice ahí que él creyó contra esperanza, esperanza contra esperanza, mirando no a su cuerpo ya muerto, sino a la promesa de Dios. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham era anciano, su esposa era anciana y estéril, pero Abraham creyó esperanza contra esperanza, mirando no a su cuerpo ya muerto, sino a la promesa de Dios. Esa es una fe objetiva. Abraham creyó a Dios por encima de lo que vio y sintió. Abraham creyó a Dios por encima de lo que vio y sintió. Otro ejemplo es Daniel. Daniel, hermanos, capítulo 6, donde él es hostigado, no temió el decreto del rey, sino que siguió orando a su Dios.
seguro de que su vida estaba en manos divinas. Daniel no se llenó de temor, no dejó que el temor lo gobernara, siguió haciendo aquello que siempre hacía, oró a su Dios. Él estaba seguro de que su vida estaba en manos divinas. Amén. Miren, una de las cosas que uno logra ver en el libro de Daniel con relación a Daniel es que Daniel no tenía expectativa de ser librado, solo confió en Dios, solo confió en Dios. Bien, él no tenía expectativa de ser librado, solo confió en Dios y Dios lo libró. O sea, su confianza estaba en Dios. Sea que viviese o sea que muriese, él sabía que del Señor era. Sea que viviese o sea que muriese, él sabía que del Señor era. Esa es la confianza de Daniel, ¿no? Nosotros a veces ponemos expectativa en ser librados, pero no es esa expectativa la que nos debe sostener. Lo que nos debe sostener es el carácter de Dios, es Dios mismo, porque Dios es fiel y puede hacer con nosotros como Él quiera. Nos puede librar de la muerte, como también permitir que muramos, como le pasó a Esteban, que murió apedreado, o le pasó a Pablo, que murió decapitado. El Señor, Pablo ve su muerte como una liberación. Qué interesante. Pablo ve su muerte como una liberación. ¡Wow! Qué maravillosa forma de ver las cosas cuando uno confía en Dios. Qué maravillosa forma de ver las cosas cuando uno confía en Dios. Pablo vio su muerte, ¿no?, como una liberación. Alabado sea Dios. Pablo pudo decir desde la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no lo dijo en momentos de gran victoria y de gran logro, no. Estaba en la cárcel cuando exclamó estas palabras. Estaba preso, imposibilitado en su libertad física y sin embargo confió en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, tanto en Abraham como en Daniel como en Pablo, la fe no se basó en lo que sentían, hermanos. La fe no se basó en lo que sentían, sino en la certeza de lo que Dios había revelado y prometido. Personas dicen, es que no siento orar, es que no siento leer la Biblia, es que no sentí ir a la iglesia. Y siempre están pensando en términos de sentimiento. Pero no necesitas sentir leer la Biblia para leerla, no necesitas sentir orar para orar. Es cierto que en determinados momentos Dios pone un sentir espiritual profundo para hacer estas cosas, pero no dependemos de esos sentires, dependemos de la confianza de que Dios ha dicho que lo hagamos y por eso lo hacemos. Dios ha dicho que hagamos esas cosas y debemos hacerlo porque Él lo ha dicho que lo hagamos, ¿no? Entonces es un asunto de fe, es un asunto de acción, no de emoción, no de lo que sentimos. Es la certeza de que Dios ha revelado estas cosas y ha prometido bendecir a aquellos que las hagan. Entonces, debemos nosotros abrazar esta fe objetiva. ¿Qué va a pasar en consecuencia? Vamos a desarrollar seguridad de salvación. Vamos a desarrollar seguridad de salvación. Hay todavía creyentes que han pasado años y en lugar de afirmarse en la salvación segura que tienen en Cristo, están siempre temiendo de que, oh, voy a perder esto, voy a perder aquello, ¿no? Están siempre funcionando en base al temor, no en base al amor. Cuando tú desarrollas seguridad en la salvación, hermano, ya no dudas del amor de Dios. Ya no dudas del amor de Dios. Entiendes que la salvación depende de Cristo, no de lo que tú sientes. Llegas a entender que la salvación depende de Cristo, no de lo que tú sientes. Desarrollas, cuando abrazas esta fe objetiva, desarrollas estabilidad emocional. Ojo,
desarrollas estabilidad emocional. Las emociones pueden fluctuar, pero el corazón descansa en la verdad. Las emociones pueden fluctuar, pero el corazón descansa en la verdad. Mire, apoyar nuestra fe en lo que sentimos, en nuestras emociones, es edificar nuestra casa sobre la arena. Es edificar nuestra casa sobre la arena. Pero si nuestra fe está edificada sobre la palabra, sobre lo que Cristo ha hecho, entonces tenemos una fe basada, cimentada en la roca. Y podemos desarrollar estabilidad emocional. Podemos acercarnos con confianza a través de la oración. Vamos a orar según la voluntad revelada, sabiendo que Él nos oye. Dice Juan, si sabemos que nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Además, vamos a poder perseverar en la obediencia. Vamos a poder perseverar en la obediencia. La fe objetiva, hermanos, nos lleva a obedecer aunque no haya emoción intensa. Voy a repetir eso. La fe objetiva nos lleva a obedecer aunque no haya una emoción intensa. Ahora, algunos consejos prácticos. Algunos consejos prácticos para cultivar una fe objetiva, ¿ya? Número uno, debemos enraizarnos en la palabra. Debemos enraizarnos en la palabra. Esto significa que debemos tener una lectura bíblica sistemática y meditar profundamente en ella. Debemos tener un sistema de estudio de la palabra de Dios y meditar profundamente en ella. Debemos, número dos, aprender a confesar las promesas de Dios en medio de las dificultades. Debemos aprender a confesar las promesas de Dios en medio de las dificultades. La Biblia dice que lo que creemos, eso hablamos. Lo que creemos, eso hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Sí, de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos orar con la escritura. Esta es una práctica que debemos desarrollar. Debemos orar con la escritura, orar salmos, orar pasajes apostólicos, aprender a hablar a Dios con sus mismas palabras, usando la escritura, su palabra. Debemos practicar eso. Debemos, por supuesto, participar en la comunidad de fe. La iglesia es el lugar donde la fe se edifica y se corrige. La iglesia local es el lugar donde la fe se edifica y se corrige. Debemos participar de la comunidad de fe y recordar y tener siempre presente la obra de Cristo. Debemos recordar y tener siempre presente la obra de Cristo. Hacer memoria constante de la cruz y de su resurrección. Sí, hermanos, debemos poder tener confianza. Debemos poder tener confianza. Vamos. Imaginémonos a dos marineros en medio de una tormenta. El primero confía en su percepción del mar y en la fuerza de sus brazos. Al agotarse, se hunde en desesperación. El segundo deposita su confianza en el ancla que asegura la embarcación al fondo sólido. Aunque las olas rugen, permanece firme. Así es la diferencia entre la fe, así es la diferencia entre la fe subjetiva y la fe objetiva. Una se agota en sí misma, la otra descansa en la solidez de Cristo. La otra descansa en la solidez de Cristo. Entonces, la fe objetiva, hermanos, es la fe madura que quiere Dios formar en nosotros. De ninguna manera desprecia las emociones. ¿Sabes? No estamos diciendo de que el cristiano no tiene emociones, no siente, no. No desprecia, pero las regula, pues. Las controla, las somete, las subordina. No se fundamenta en ellas. Reconoce que el corazón puede engañarnos, pero la palabra de Dios permanece fiel, ¿no? La palabra de Dios permanece fiel. Dejemos atrás toda inestabilidad de una fe basada en lo que sentimos y abracemos la seguridad de una fe cimentada en Cristo. Porque no es nuestra fe la que nos salva, sino el objeto de esa fe, Jesucristo.
el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la fortaleza de nuestras vidas. A Él correrá el justo, dice el Señor, lo levantará. En 1 Corintios 14:20 se nos dice que no debemos ser niños fluctuantes en nuestro modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, esto quiere decir que la vida cristiana se asemeja a un camino de crecimiento. Nadie nace maduro. Todos comenzamos con una fe incipiente, a veces frágil, pero somos llamados a desarrollarnos hasta alcanzar plenitud en Cristo. Es decir, el tránsito de una fe infantil y subjetiva hacia una fe madura y objetiva. Por supuesto que no es instantáneo, es un proceso de formación espiritual guiado por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Miren, cuando una persona nace de nuevo, comienza con una fe verdadera, una fe genuina, pero es una fe inmadura, es una fe pequeña, es una fe básica, pero podemos crecer en fe. Podemos, como niños recién nacidos, decía la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¡Wow! ¿No? Entonces, la niñez espiritual es una etapa normal, pero es peligrosa, no debemos mantenernos en ella, debemos crecer, debemos avanzar hacia el desarrollo espiritual. Bueno, hermanos, este es algunas de las cosas prácticas, simples, sencillas, pero básicas, que debemos poder tener claro para desarrollar nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros, todos, cristiano y maduro, recién nacido, empieza con una fe básica, la fe subjetiva. Y Dios, en un proceso de crecimiento, nos va llevando a confiar y más en sus promesas, en su palabra, a conocer el significado de lo que significa su vida, su muerte y su resurrección, a entender lo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario significa y a descansar en ello, en lo que Él ha hecho, porque consumado fue. Cristo murió por nosotros. Debemos tener confianza en Dios. Y a pesar de lo que podamos ver, oír, experimentar, lo que Dios ha dicho es verdad, ¿no? Él estará con nosotros. Nada nos va a faltar. Nos guardará, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Así que Él es nuestra confianza. Sí, la Biblia dice que por un momento eh, aparentemente fuimos abandonados, dice la Escritura, pero yo te socorreré, dice la Biblia. Así que confiemos en Dios, hermanos, y apoyémonos en Él. Voy a terminar aquí en esta parte la grabación. Permítame orar. Padre, te doy gracias, Señor, oh Dios, por este tiempo precioso de aprendizaje. Ayúdanos a captar estos principios, estas verdades, que podamos crecer en el conocimiento de la verdad, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén.